Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Hola Ana, pues como siempre contenta de estar aquí nuevamente en este espacio. Hola Mari, ¿cómo estás? Compartiendo aquí la felicidad de estar otra vez con ustedes. Pues bueno, hoy hicimos un podcast para dialogar justamente del 8 de marzo, seguimos hablando de marzo, seguimos hablando de las mujeres trabajadoras y de las mujeres en este país. Y bueno, yo decidí que empezáramos hoy con un manifiesto feminista de 1914. Es un manifiesto recuperado por estas compañeras chilenas. La tesis es una antología feminista que les recomiendo mucho porque hacen una selección de textos de América Latina muy interesante. Pero este manifiesto lo escribió Mina Loy. Mina Loy es una mujer de Londres, es una poetisa que justamente en 1882 empieza a hacer mucho trabajo en las universidades sobre el feminismo, ¿no? Sí. Y ella decía, el movimiento feminista hasta ahora instituido es inadecuado. Mujeres, si quieren darse cuenta, se encuentran en las vísperas de un trastorno psicológico devastador. Todas sus ilusiones domesticadas deben ser reveladas. Las mentiras creídas durante siglos deben de ser erradicadas. ¿Están preparadas para el dolor? No hay punto medio. Ningún excavar es la superficie de un montón de tradiciones basura que provocará la reforma. El único método es demolición absoluta. Dejen de colocar su confianza en la legislación económica contra la educación informada. Están pasando por alto algo fundamental, la realidad. Carreras profesionales y comerciales están abriendo para ustedes. ¿Eso es todo lo que quieren? Y si honestamente desean ser valoradas sin prejuicios, sean valientes. Rechacen desde el principio esa patética guerra sin sentido que grita, la mujer es igual que el hombre. ¿Por qué? No lo es. El hombre que vive una vida en la que sus actividades se ajustan a un código social en donde sea protectorado del elemento femenino, ya no será masculino. La mujer que se adapte a una valoración teórica de su sexo como una impersonalidad relativa, ya no será femenina. Terminen de mirar a los hombres para averiguar lo que no son. Busquen dentro de ustedes para averiguar lo que son. Tal como las condiciones están hasta ahora constituidas, ustedes tienen la opción entre parasitismo contra trabajo sexual o negación. Hombres y mujeres son enemigos, con la enemistad del explotado para el parásito, del parásito para el explotado. Actualmente están a la merced de la ventajada que cada uno puede extraer la dependencia sexual del otro. El único momento en donde los intereses de ambos sexos se difunden es el enlace sexual. La primera ilusión que habría que demoler para su propio interés es la división entre dos clases de mujeres, amante y la madre. Toda mujer bien equilibrada y desarrollada sabe que esto no es cierto. La naturaleza ha dotado a la mujer con la facultad para expresar a través de todas sus funciones. No hay restricciones para la mujer que esté tan incompletamente evolucionada como para carecer de conciencia sobre su propia sexualidad. Se demostrará una influencia restrictiva en la expansión temperamental de las próximas generaciones. La mujer que sea una amante pobre será una madre incompetente, de inferior mentalidad. Gozará de una inadecuada aprehensión a la vida. Para obtener resultados deben hacer sacrificios contra el primer gran sacrificio que hay que hacer, que es el de la propia virtud. El valor ficticio de una mujer se identifica con su pureza física, fácilmente esperable, volviéndola aletargada en la adquisición de méritos intrínsecos de carácter por los cuales podría obtener un valor concreto. Por lo tanto, la primera ley autoimpuesta por el sexo femenino como protección frente al hombre, como vigilante de la virtud, principal instrumento de sometimiento, debe de ser la absoluta destrucción quirúrgica de la virginidad, para toda la población femenina durante la pubertad. El valor del hombre se determina
completamente según su utilidad e interés para la comunidad. El valor de la mujer depende completamente de su suerte, su éxito o su fracaso en el intento de atraer a un hombre para que asuma de por vida la responsabilidad ante ella. Las ventajas del matrimonio son ridículamente amplias en comparación con todos los otros tipos de acuerdos. En tiempos modernos, una mujer puede aceptar de un hombre un sustento escandalosamente lujoso, sin ningún tipo de retorno, ni siquiera descendencia, como una ofrenda a cambio de su virginidad. La mujer que no tuvo éxito en conseguir esa ventajosa ganga está privada de su libertad a cualquier reacción ante los estímulos vitales, totalmente excluida de la maternidad. Toda mujer tiene el derecho a ser madre. Toda mujer de inteligencia superior debería darse cuenta de que todos los miembros de su mismo sexo, incluso los inadecuados o degenerados, tienen la misma responsabilidad en producir hijo. Cada hijo de una mujer superior debería ser el resultado de un periodo de vida con pleno desarrollo psíquico, sin necesidad de la incómoda obligación de prolongar una alianza posiblemente agotada, espontáneamente adaptada al principio para la creación de una nueva vida y sin la obligación de un armonioso equilibrio entre dos partes que siguen sus líneas individuales de evolución personal. Por la armonía de la raza, cada individuo debería ser la expresión de una fácil y amplia interpretación de los temperamentos masculinos contra los femeninos, libres de estrés. La mujer debe hacerse más responsable por sus hijos que el hombre. La mujer debe destruir dentro de sí el deseo de ser amada, la noción de que es insulto personal cuando un hombre transfiere su atención hacia otra mujer. El deseo de la cómoda protección en lugar de una inteligente curiosidad contra coraje para entender y resistir a las presiones de la vida. El sexo o el supuesto amor deben ser reducidos a su elemento inicial: honor, dolor, sentimentalismo, orgullo y en consecuencia inseguridad deben ser erradicados de una relación. Para su felicidad, la mujer debe conservar su aparente fragilidad, combinada con una voluntad indómita, irreductible, coraje contra abundante salud como resultado de una mente saludable. Otra gran ilusión por la que las mujeres deben utilizar toda su introspección, intuición e imprecisa valentía en destruir, por el bien de su autoestima, es la impureza del sexo. Una revelación que desafía a la superstición y demuestre que no hay nada impuro en el sexo, excepto una actitud mental hacia él. Constituirá una regeneración social incalculable y más amplia de la que nuestra generación pudiera imaginar. Y bueno, este texto es escrito en 1917. 1917, perdón. Sí. Pues ya hace un buen rato, ¿no? Un siglo más. Y por supuesto veíamos, ¿no?, que hay palabras, hay incluso narrativa y afirmaciones que, bueno, decimos que ya se quedaron en ese siglo, pero la mayoría son extremadamente vigentes. Uh-huh. Sí, permanecen todavía los tabúes y los mitos sobre la sexualidad de la mujer. Están vigentes, ¿no? Y todavía se nos sigue catalogando en esos dos aspectos que mencionábamos. O eres la amante, o eres 4 letras, o eres la mujer, la esposa, la casta, la digna, ¿no? Es algo difícil todavía. También digamos, simplificados y ejemplificados en los cautiverios de Marcela Lagarde, Así ¿no? es. Sí. O sea, está hablando de esto que todavía en nuestra fecha, digamos 2025, sigue siendo tan vigente, sobre todo cuando hablamos de salud mental. Así es. Seguimos estando también en el cautiverio de las locas, ¿no? De las que buscan esta igualdad, como ella lo dice. Pareciera que estamos compitiendo por una superposición del ser igual a él. Y no, estamos buscando una autonomía y un trato, digamos, digno jurídicamente hablando. Creo que eso es lo que tendríamos que empezar como a erradicar dentro de estos cautiverios que ella también relaciona y que tan bonito nos lo presenta poéticamente hablando, ¿no? Pues sí, y es que la autonomía pues la buscamos sobre nosotros Así mismas, es. no sobre los demás, y Claro. mucho menos sobre los hombres, ¿no? Eso es algo que creo que no se ha entendido todavía. Y creo que también esta parte de compararnos Así en es. relación siempre a la parte masculina, ¿no? Ajá. Que por eso creo que de repente, bueno, pues hay diferentes posturas teóricas alrededor de desde qué lugar nos situamos para lograr la igualdad sustantiva a las mujeres, ¿no? Así es. Por un lado, o sea, ¿es la igualdad en relación a ser como los hombres o la igualdad en relación a los derechos?
o la igualdad en relación a un ámbito más amplio del hecho de ser mujer. Pero me parece que empezamos con este manifiesto porque al final todavía hay un deber ser como mujer que no se ha modificado. Y bueno, no se va a modificar mientras pues exista un sistema social que se denomina patriarcal. Y creo que vinculándolo con el 8 de marzo, con las movilizaciones, a mí me parece muy importante mencionar que en el 2020 vimos a miles de mujeres salir a la calle y denunciar. Sí. Hoy lo volvemos a ver, ¿no? Más y creo que cada año. 10,000 mujeres en la Ciudad de México, más de 2,000 en Morelia, y podemos enunciar a todos los estados y a todas las comunidades que no se ven, a los lugares pequeños en donde mujeres jóvenes, valientes, están tomando las calles. Y podríamos decir, bueno, eso nos da gusto, o como dice Mina, prepárate para el dolor. Claro. Prepárate para identificar todas aquellas emociones que son contrarias cuando vemos manifestarse a tantas mujeres por una agenda, por algo que no se escucha, por algo que no se ve, ¿no? Sí, y que efectivamente pues se levanta la voz justamente en esta fecha y se levanta de otras maneras, ¿no? Con solicitudes en cambios a las leyes, con manifestaciones a lo mejor de no tal magnitud como una marcha del 8 de marzo, pero siempre hay ese clamor de la mujer de buscar que se escuche y no siempre somos escuchadas, ¿no? Entonces el 8 de marzo, bueno, pues de alguna manera se aprovecha para que todas esas voces al unísono sean escuchadas de la forma en que sea, ¿no? Sí, pero también obviamente nos coloca en la diversificación del ser, ¿no? Del ser mujer y el asumirse, digamos, una idea propia de lo que representa para mí ser mujer. Y desde esa perspectiva yo salgo a defender, y como lo dices bien, y no solamente en una marcha, ¿no? Hay miles de expresiones más que se van colocando y que a lo mejor no hay un feminismo silencioso, eso sí, no. Pero hay un asunto como de construcción y de construcción del quehacer de las mujeres en todas las trincheras de la vida por las cuales transita esta. Sí, y bueno, y algo que es como importante es como identificar también cuál es esta situación y cuál es la condición de las mujeres. Claro. Porque estamos hablando de un manifiesto de 1915 y cuántos años han pasado al 2025. Pues un siglito. Y bueno, seguimos con problemáticas muy serias, ¿no? Así es. La primera es la falta de reconocimiento del aporte económico de las mujeres. Y hemos tenido a otras compañeras acá que nos han hablado que el 25% de la producción total, es decir, del Producto Interno Bruto, lo están haciendo las mujeres. Así es. Y creo que eso no se escucha tampoco, no se ve, no se identifica, ¿no? Se escucha, pero todavía como que no se cree, no tiene credibilidad. No tiene credibilidad, creo. Y aparte se omite. Se omite por conveniencia. También. Y creo que también esto que dices, Ana, yo creo que yo saqué algunos datos de la ONU y me hacía mucho ruido porque la lucha de las mujeres no es de ayer. No, claro que no. Ni de 1915. Ni de 1975, que fue cuando se proclama, se institucionaliza este Día de la Mujer. 1700. Estamos hablando desde el origen mismo, digamos, de la especie humana, pero, o sea, como que toma referencia y como que toma fuerza a partir de 1848. Y desde 1848 a la fecha, pues han pasado cuántos siglos, ¿no? Y estamos hablando de esta, digamos, constante en la cual en el siglo XXI, si estamos en el XXI, ¿verdad? Porque ya no sé ni en qué día ni en qué siglo vivo, seguimos hablando de las condiciones, y de estos derechos que no se garantizan y que se siguen tomando como un asunto de capricho de las mujeres. Y no es un capricho, es una necesidad de respirar justicia, pero no solamente de respirar justicia, ni de respirar vida, yo diría. Claro, sí, creo que estamos frente a eso, ¿no? Hay una proyección para 1930 que hace este instituto de para el investigación. 2030. Para el 2030, ¿qué dije? 1930. Ay, perdón, para el 2030, ¿no? En donde mencionan que el 8.2 millones de mujeres estarán en el mercado laboral, ¿no?
Y yo siempre pienso cuando hablamos de esta aspiración de las mujeres por ir al mercado laboral, porque el 8 de marzo surge de trabajadoras que estaban en el mercado laboral y que sus condiciones de trabajo eran nulas, ínfimas, ¿no? sí. Y entonces ellas dicen, pues exijamos esto. ¿Qué implica para los países, qué implica para la sociedad que 8.2 millones de mujeres vayan al mercado laboral en México? Yo sí creo que eso es como muy importante para todos los gobiernos que lo escuchen. Claro. ¿Qué significa que las mujeres Pues salgan al mercado laboral? Fuerte, ¿no? Que supuestamente esta proyección implicaría el 3.5 billones adicionales a este 25% del Producto Interno Bruto. Imagínate, ¿no? Nada más. Pero bueno, se vuelve que en los hogares, que ha sido una parte fundamental, la asignación de cuidados desde este sistema patriarcal, ¿cómo lo vamos a distribuir? Porque frente a esta participación económica, la parte de cuidados es que solo el 10% de la población masculina asume el trabajo de cuidados, frente al 70% de la población femenina. ¿No? Entonces creo que sí hay aquí un reto fundamental, por supuesto, muy importante, que creo que se debería de escuchar, ¿no? Sí, Ana, por supuesto que sí. Y luego, sí, yo creo que retomando esto un poquito, Ana, lo que tú estás diciendo, me llama mucho la atención porque ¿qué representa? Cuando tú avientas como el cuestionamiento de qué representa el hecho que para el 2030 el 54% de la población femenina esté en el mercado laboral. Yo creo que no necesitamos irnos hasta el 2030. Yo creo que el 2030 sería como... En 5 años, ¿no? Sería como la punta del iceberg de todo lo que representa la escalada de las mujeres al mercado laboral. Porque si bien es cierto que vamos a estar inmersas en un mercado laboral, yo me preguntaría si las condiciones van a ser diferentes. Ese sería más bien el cuestionamiento. Creo que el 2030 se coloca por el asunto de la agenda del 2030, donde la calidad de las circunstancias de vida de las mujeres tendrían que ser igualitarias a toda la población restante. Y yo creo que estamos bien lejos de alcanzar eso. Sí, porque totalmente. Si bien es cierto que el Producto Interno Bruto recibe el 26% de la producción o se sostiene sobre el trabajo de las mujeres, existe, yo creo que otra proporción que deberíamos tomar en cuenta, que es la que tú dices, la del asunto de los cuidados, que por no recibir una remuneración se invisibiliza y se coloca en los cuerpos como si fuera una responsabilidad con la que nacemos. Hay una frase muy, muy, muy graciosa de una compañera que me hace mucho reír siempre, que dice, cuando ustedes nacieron, ¿qué decía el acta de nacimiento? Mujer, entonces sabe trapear, barrer, sufrir y hacer de comer. No, ¿verdad que no? Y sin embargo, los roles se siguen reproduciendo y se siguen colocando sobre los cuerpos de manera diferencial. ¿Esto qué implica? Que las mujeres trabajamos 40 horas más a la semana que el resto de la población. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido, Mari, yo también creo que cuando hablamos de ese producto que las mujeres estamos representando laboralmente, yo digo, bueno, pues sí, pero no se toma en cuenta, como dices tú, la doble jornada también. Y nosotras transitamos a los ámbitos masculinos en realizar trabajos que antes estaban destinados solamente para el hombre, pero ellos no caminan hacia el ámbito femenino, ¿no? Entonces, pues sí, está muy bien representado todo lo que estamos haciendo, pero sin embargo no se visibiliza que ellos tampoco intervienen en bueno, sí se visibiliza, pero no hay cambios. Sí, y bueno, este mismo estudio plantea que México está por debajo promedio mundial de las mujeres que tienen un trabajo remunerado, porque eso es importante decirlo, no es que las mujeres mexicanas no trabajen, simplemente que no perciben salario, justo por lo que mencionas, Mari, porque entonces México, y lo que mencionas, sigue asumiendo las mujeres mexicanas que les toca, además de salir al mercado laboral, regresar a hacer el trabajo de cuidados, hacer el quehacer, hacer la comida, lavar, planchar, estar con las hijas y los hijos para no ser ausentes. En el último tiempo he escuchado a muchas mujeres jóvenes que dicen, yo no quiero ser ausente como madre. Quiero irme a trabajar, quiero tener un buen trabajo, pero también quiero pasarme los mejores momentos con mis hijas y mis hijos. Entonces es todo un reto para las mujeres. Y a mí me llama mucho la atención el estudio porque plantea que México es de los países en donde esta media es mucho más baja que en todo el mundo. Que en todo el mundo, sí.
Bueno, yo Sí, lo único que quería sí. complementar es que no solamente no quieren ser madres ausentes, ya también está el pensamiento de que yo no quiero ser madre. Esa Claro. es una problemática que también está surgiendo actualmente porque las mujeres las jóvenes se dan cuenta de que quienes las antecedemos tuvimos una carga muy pesada en cuidados, en trabajo laboral, en doble jornada y lo ven y dicen, no, yo no quiero eso, o sea, yo voy a estudiar, yo voy a viajar, yo voy a lo mejor a los 30 y tantos que mi vida productiva sea muy corta, pues voy a tener un hijo o dos. Y también creo que es por otra situación que menciona el estudio, que los trabajos en donde están las mujeres mexicanas pues siguen siendo planteados desde la informalidad. Es lo que Y te yo iba a por decir, eso así es. creo que es tan importante que se escuche dónde están las mujeres trabajando. Claro. Una mujer que vende productos de cualquier cosa Sí. puede hacerlo en cualquier momento. Sí. A la 1 dice, renuncio porque voy por mi hija. Claro. Y de aquí a las 4 hago una cuestión de cuidados en esa doble o triple jornada de trabajo y después regreso a mi trabajo que me va a generar algún ingreso para esta familia. Cierto. Algún ingreso. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención porque si tú vas a una feria del empleo, de hecho no se hablan de salarios completos para las mujeres o que garanticen su calidad de vida. Se habla de salarios complementarios. Así es. Entonces, el hecho de que los trabajos del cuidado no sean remunerados de la misma manera que son remuneradas otras actividades productivas, se le da un valor social mucho menos reconocido. Pero este valor social no reconocido se le olvida que este trabajo es el que sostiene y el que cuida del trabajo que sí tiene valor reconocido, pero además que nos quita a nosotras las mujeres, y por eso yo creo que la renuncia nos quita la posibilidad de seguir escalando una mejor, digamos, posición en un mercado laboral tan competido como es en este momento los trabajos remunerados y sobre todo con la cobertura de todos las garantías de un trabajo laboral, ¿no? Entonces, sí es importante porque me quita no solamente esa posibilidad, sino también me quita la posibilidad del ocio y de otras actividades no meramente productivas y reproductivas, sino que son necesarias para poder erradicar esto que ya hablaba en un principio en este poema, que nuestra salud integral, donde la salud no solamente física, sino la mental importa. Por supuesto. Sí. Y bueno, eso se traduce también en datos en lo público, ¿no, Mari? Sí, Que me así parece que es bien importante, ¿no? Porque hablamos ahora de que hay paridad, de que hay muchas mujeres en cargos públicos, pero este estudio nos demuestra cómo estos cargos públicos están permeados por una división sexual del trabajo, en donde las mujeres solamente están en determinados cargos, ¿no, Mari? Así es. Por ejemplo, las mujeres, te los voy a leer porque no me los aprendí todos. Las mujeres representan en los puestos de mando, de medio mando, el 44% de la población. Medio mando. Las mujeres jefas de unidad o subsecretarias, solo el 28%. 3 de cada mujeres han enfrentado violencia en estos espacios, en todos los espacios laborales, y la violencia que más, digamos, se presenta en estas mujeres que incursionan al mercado laboral es la discriminación. Y la discriminación no solamente por el hecho de ser amas de casa, cuidadoras, por no disponer de un horario flexible, porque las condiciones de vida de las mujeres no se posibilita el asunto de tener un horario flexible por los asuntos del cuidado de los hijos, y si no es de los hijos, de los adultos mayores, y si no es de los adultos mayores, de los hermanos, de los tíos con discapacidad, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, 10 mujeres han enfrentado violencia laboral. Entonces, seguimos hablando de una omisión y de una falta de garantía de derechos fundamentales para las mujeres. La discriminación, ya les había dicho, y finalmente las tareas no remuneradas alcanzaron en este año, en el año 2021, que fue cuando se realizó este estudio que estás hablando, Ana, 6.8 billones de pesos, con todas estas restricciones que estamos diciéndolo, lo que representa el 26% del PIB nacional bruto, ¿no? Superior a lo que aporta la manufactura, por ejemplo, el comercio y los servicios de inmobiliario. Fíjate.
¿no? Qué O sea, es tan importante, importante, ¿no? Sí, por supuesto. Y si nos vamos a este otro rubro, las mujeres tienen menos tiempo disponible, también lo dice este estudio, para dedicar a otro tipo de actividades económicas, de descanso o recreativas, lo que representa una de las principales barreras para la participación femenina en el mercado laboral, lo que estabas diciendo ahorita, Mari. Las tareas no remuneradas alcanzaron un valor económico de 6.8 billones de pesos en 2021, de los cuales las mujeres aportaron 2.6 veces más valor económico que los hombres. El valor económico total del trabajo no remunerado equivale al 26% del PIB nacional, es decir, equivale a 1 de cada 4 pesos generados por la economía mexicana. Esto está por encima de la participación de los principales sectores, como es el comercio con el 20%, las industrias manufactureras con el 18% y los servicios inmobiliarios con el 10%. O sea, fíjate nada más todo lo que suma la aportación de las mujeres. Bueno, pues hay que verlo. Las mujeres han encontrado en el emprendimiento una opción de empleo que se adecua a lo que decías ahorita, ¿no? Claro. Las mujeres preferimos en un momento dado tener una actividad que nos permita tener ingresos sin un horario, sin algo que nos mantenga atadas a algo que no nos permita cumplir con otras obligaciones, pues como mujeres, ¿verdad? Porque los roles los seguimos cumpliendo. Ana, perdón, ya te entretuve, ibas a tomar agua. Bueno, es que no sé cuánto tiempo nos queda, que me gustaría compartirles que en México 1 de cada 4 mujeres ocupadas tiene un negocio, es decir, 5.9 millones de mujeres trabajan por cuenta propia o son empleadoras. De ellas, 8 de cada 10 lo hacen en la informalidad. Las emprendedoras en la formalidad, 8 de cada 10. 8 de 10. Las emprendedoras en la formalidad tienen ingresos mensuales promedio de 1.9 veces mayores que aquellas con un negocio en la informalidad. ¿Cómo ves? Sí, y si hablamos de violencia, bueno, no hay forma, ¿no? No hay o sea, creo que Naciones Unidas acaba de tipificar como una de las cuestiones sociales más importantes, pues la desaparición forzada, ¿no? Sí. Michoacán se ocupa en el 7º lugar a nivel nacional, en donde desaparecen más niñas y mujeres diariamente, solo por encima de estados como Guanajuato, el Estado de México, Guerrero, ¿no? Que me parece que en la actualidad pues son los que tienen una problemática más seria. Sí, más fuerte. En la parte de feminicidios no puede reducirse 11 mujeres asesinadas cada día. Ay, sí. Y entonces vemos marchas masivas, vemos muchas jóvenes que se movilizan, muchas jóvenes que tienen mucho enojo por poder enunciar estos datos que son de este estudio de investigación, déjenme lo pongo, ¿no? Del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, que nosotras quisimos traer acá como para ver estas tendencias. ¿Por qué nos movilizamos el 8 de marzo tantas mujeres? Claro. Porque esto no se ha modificado, No se ha porque esto modificado. no cambia, porque no alcanzamos a escuchar cuál es la problemática de las mujeres, que además es extremadamente compleja si podemos cruzar esta pincelada de indicadores que hoy hemos platicado acá. Es extremadamente compleja y no vemos que se escuche. Que se escuche. Además, mira, estoy viendo también que habla de las principales barreras que frenan los emprendimientos de las mujeres. Esa es otra situación. Las mujeres estamos luchando por hacer algo, por obtener ingresos, por tener cierta autonomía económica. Y las barreras que encontramos son la falta de financiamiento. Así es. ¿Sí? Cuando no tienes manera de demostrar un ingreso que pues, comprobable, Claro. es esto, los costos de la formalidad y el trabajo no remunerado, ¿no? Alcanzar la igualdad de género en el mercado laboral requiere de acciones desde todas las trincheras. Así es. Pues, Entonces me parece que es como muy, muy importante este estudio y nos da como una tendencia para revisar por qué las mujeres salen el 8 de marzo de manera masiva, por qué cada 5 años es como un ciclo en donde nuevamente hay una valoración de esta conmemoración, de poder enunciar todas estas formas de discriminación y de invisibilidad que socialmente no están planteadas. Así y que es. por más que hablemos de igualdad sustantiva, de que tenemos una presidenta, de que tenemos muchas mujeres que nos representan, todavía hay una brecha enorme de justicia, de realidad, que creo que hay que estar retomando
todos los días, no Todos solo el los 8 de días. marzo. Es ¿no? que la resistencia en el colectivo, en el pensamiento colectivo es muy fuerte, de hombres y mujeres, ¿eh? Todavía no nos cabe la idea de que las mujeres podemos tener esa igualdad que necesitamos. Sí, bueno, yo les decía, analizar como los datos que establecen oficialmente las páginas que están dedicadas al estudio, a la visibilización de la problemática de la mujer, bueno, nos habla de un alcance igualitario en los últimos tiempos. Sin embargo, yo creo, y siempre lo digo y lo defiendo, creo que no hemos alcanzado ningún asunto igualitario. Al contrario, creo que esto que tú decías, Ana, la violencia se ha impregnado en los cuerpos y de hecho lo reproducimos también como mujeres. Por ¿sí? supuesto. Se nos olvida que somos hijas del patriarcado, se nos olvida, por eso esta discusión todavía, ¿no? En el asunto de por qué salen a marchar y por qué hacen eso. O sea, ¿por qué? Porque la justicia no se ha hecho costumbre y mientras la justicia no se haga costumbre, Claro. vamos a seguir exigiéndola. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida para las mujeres aún no rebasan ni la parte media de la calidad de vida que tendríamos derecho a obtener a lo largo y en el transitar de esta vida. Como bien lo dijiste, Ana, en México se matan 11 mujeres diariamente, a nivel mundial 10. Yes. Ajá, el promedio. Cada 10 minutos. O sea, lo que implica que una mujer, en el transcurso de este podcast, murieron 4 mujeres mínimamente a lo largo y ancho de todo este mundo. Y no por un asunto de muerte natural, sino por un asunto de violencia, por el solo hecho de ser mujer. Por un odio. Ajá. femenino. Sí, claro. Y Sí, bueno, femenino. la representación de las mujeres, pues, en los ámbitos, en cualquier ámbito, laboral, académico, social, se ha visto mermado desde el origen mismo de este desarrollo como especie humana, ¿sí? Y bueno, finalmente yo sí acabaría como, a pesar de que somos las que contribuimos menos al cambio climático, y se los comentaba hace ratito, somos las que más lo sufrimos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque somos las que nos quedamos al cuidado, somos las menos posibilitadas de movilidad por todas estas construcciones de género que aún en este momento de la historia no han sido derribados. Así es. Pues yo con lo que me quedo, no sé, yo sí estoy Ya estamos angustiada por cerrando. por el tiempo, ¿no? Pero yo con lo que me quedo es con uno de los motivos principales de las marchas del 8 de marzo es por ese miedo que tenemos cuando salimos, porque no sabemos si vamos a regresar, porque si nos subimos a un Uber, ¿qué nos va a pasar? Desgraciadamente, a mí, digo, creo que a todas, a nosotras, nos ha tocado conocer de casos en donde una mujer ha sido por una persona en Uber y ellas están en la restricción de hacer una denuncia por temor, porque saben dónde viven, porque tienen hijos, por muchas situaciones, ¿no? Las estrategias que usamos las mujeres para no sentir tanto miedo a veces es caminar más rápido, irnos por una ruta más lejana para sentirnos más segura, simular que hacemos una llamada por teléfono, es decir, nos metemos a una tienda aunque no vayamos a comprar nada cuando sentimos que nos están siguiendo, ¿no? Entonces, creo que también es otra de las formas en que el 8 de marzo nos ayuda a combatir todo esto de la violencia. Y bueno, aunque el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, pues seguimos haciendo permanentemente un balance sobre nuestra condición y posición. Y bueno, en este podcast quisimos mostrar estos datos confrontados con estas movilizaciones sociales y en este sentido de poder seguir exigiendo justicia para las mujeres, ¿no? Justicia en todos los ámbitos, como lo vimos, ¿no? Y bueno, pues agradecerles muchísimo, ¿no? Todos los días son 8 de marzo, todos los días las mujeres salen al mercado laboral con estas condiciones precarias, todos los días luchamos por tener una calidad en los cuidados y los cuidados entre nosotras. Creo que también eso es muy visible de un movimiento social que ya no va para atrás. Y bueno, Así pues es. esto fue Mujeres Fuera del del Sistema. Muchas gracias al Gracias. sistema Gracias. por todo. Por todo.